Bien, colegas, buena noche con todos. En primer momento, agradecer a Dios por la oportunidad que tenemos, por las diferentes situaciones que la cual está atravesando nuestro país. Nosotros estamos acá reunidos con un propósito de seguir conociendo un poco más sobre la gestión, esperando aportar más adelante con conocimiento eh, científico, con conocimiento de la normatividad y sobre todo sobre las experiencias que cada uno de ustedes están viviendo, ¿no? En estos tiempos. Hago este comentario porque como docentes nosotros somos partícipes de lo que ocurre en nuestro país, parte del comportamiento de nuestra sociedad peruana, es una consecuencia de la educación que nosotros impartimos en nuestras instituciones educativas y como tal debe ser un reflejo, ¿no? Directo de lo que está ocurriendo y en el análisis nosotros podríamos ir sacando algunas conclusiones que nos puede servir para más adelante poder intervenir cuando tengamos la oportunidad, de repente frente a nuestros padres de familia, frente a nuestros docentes, frente a nuestros estudiantes. Lo que está aconteciendo en nuestro país indudablemente nos invita a la reflexión y en ese contexto quiero dejar sentada mi posición de sentirme un poco fastidiado, incómodo por lo que observo a diario en lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero ese fastidio lo quiero revertir en esta forma de intervención que yo hago con las diferentes ponencias que participo. Siempre pongo en manifiesto que al ser una consecuencia de la educación que se ha impartido por muchos años en nuestro país, indudablemente hay una responsabilidad para nosotros, ¿no? Los gestores. Y en esa lógica es que ustedes que están ahora motivados por querer desempeñar cargos de mayor responsabilidad, son estos contextos los que nos están diagnosticando una realidad directa en la cual tendríamos que intervenir. El currículum plantea el desarrollo de las competencias transversales, aquella que está relacionada con la tecnología, con la autonomía para aprender. Y en la autonomía para aprender, nosotros tratamos de que nuestros estudiantes puedan tener oportunidades de poder desarrollar algunas de sus habilidades para que ellos puedan establecer de repente una intervención sobre cualquier hecho. Y dentro de los enfoques transversales que el currículo practica, nosotros a nuestros estudiantes les decimos, por ejemplo, que estamos trabajando dentro del enfoque de derechos. Les decimos a nuestros estudiantes, por ejemplo, que estamos trabajando dentro del enfoque ambiental, dentro del enfoque de la inclusividad, hablando de los enfoques transversales. Y cuando estamos revisando un poco el proyecto nacional, proyecto educativo nacional, encontraremos que una de las preocupaciones es desarrollar la conciencia ciudadana en las políticas que tenemos al 2036. Entonces, encontramos este contraste, ¿no? Encontramos este contraste cuando nosotros observamos en la realidad y vemos que no se respetan los derechos, no estamos trabajando con un enfoque ambiental, ¿no? No estamos hablando un poco de la explotación minera, hablando un poco de la tala indiscriminada de los bosques, etcétera, ¿no? Cuando mencionamos, por ejemplo, de que los estudiantes en la movilización de las competencias, ellos, por ejemplo, tienen que llegar a desarrollar su pensamiento complejo. ¿Y qué es el pensamiento complejo? Yo siempre hago siempre planteo este ejemplo, ¿no? Les digo, en una mesa encontramos una papaya, encontramos dos manzanas, encontramos dos plátanos, encontramos uvas, encontramos fresitas, y en la reunión de esa casa, alrededor de esa mesa se encuentran 7 personas.
Y entonces la pregunta dice, ¿cómo la repartimos equitativamente? Y van a haber seguro varias respuestas, ¿no? La respuesta inmediata que la asume una persona con un pensamiento concreto diría, si es la papaya, lo dividimos en 7 pedazos iguales, y si es los plátanos, lo dividimos en 7 partes, y la manzana es igual, en 7 partes, y la fruta contamos de repente la cantidad para repartir, las uvas para repartirlo de repente en 7 porciones iguales. Y esa es una forma de resolver la situación en partes iguales, ¿no? Ese es el pensamiento concreto, porque actúas con la primera información. El siguiente nivel del pensamiento es el pensamiento sistémico. Y el pensamiento sistémico lo que te dice... A ver, tengo una mano levantada, creo. Decía, voy a terminar el ejemplo. El pensamiento sistémico lo que te dice es que revisas la información que está alrededor, puedes utilizar otros recursos y puedes resolver la pregunta. Recuerda que la pregunta es, con esas frutas hay que repartirla equitativamente para 7 personas. Entonces, utilizando un cuchillo, utilizando unas vajillas, cortamos, las repartimos en la vajilla y de repente le agregamos yogur, le agregamos una porción de trigo y repartimos como una ensalada de frutas. Se darán cuenta ustedes que en estas dos formas de resolverlo, en la primera partiendo en partes iguales, seguro algunas no serán, no tendrán pues las partes iguales. Si lo reparto en ensalada, seguro a alguno le tocará más papaya, le tocará más manzana, no sé. No va a ser partes iguales. Entonces tenemos el pensamiento concreto y el pensamiento sistémico. El siguiente nivel del pensamiento es el pensamiento complejo. Y cuando hablamos del pensamiento complejo, utilizamos lo que hicimos con el pensamiento sistémico, es decir, podemos utilizar el cuchillo, las vasijas, ¿no? Y ahora de repente conseguimos una licuadora y la planteamos, comenzamos a hacer de repente un jugo, ¿no? Y cuando hacemos, gracias, muy bien, Jessica. Y cuando hacemos el jugo, lo que hacemos entonces ya es distribuir en partes iguales, no todas las frutas. Ahí ya tenemos una resolución al problema planteado inicialmente. Entonces, por eso traigo como ejemplo este planteamiento de repartir las frutas en partes iguales para poder ubicarnos en los 3 niveles de pensamiento. Y cuando nosotros somos gestores, podemos ser directores, especialistas, ¿no? Estamos tomando responsabilidades a diario. Nuestro actuar constante debería de ser con un pensamiento complejo. Porque cuando resolvemos las situaciones con un pensamiento complejo, utilizamos la información que tenemos alrededor y además con creatividad y con criticidad resolvemos la situación. Por ello es que en el currículo se plantea el desarrollo del pensamiento complejo. O sea, de alguna manera queremos que los ciudadanos sean resolutivos más adelante, siempre con creatividad, siempre con criticidad. Entonces, ahí nos lleva un poquito a reflexionar este contexto que estamos viviendo como país y aprovecho esta coyuntura de que ustedes están ahorita participando de este taller para darse cuenta que las decisiones que van a tomar ustedes como gestores tienen que estar en ese nivel de pensamiento complejo. Porque ya sea como director, como especialista, usted va a tener que analizar siempre la normatividad vigente, va a analizar siempre el contexto y va a tener siempre como referencia las responsabilidades con respecto a los objetivos o metas o visión o misión que se plantea. Hay 3 sistemas diferentes de las cuales tenemos que siempre consultar, observar y tomar la decisión correcta. He hecho esta introducción para poder comprender estas 2 semanas que estamos trabajando y que estamos hablando de los instrumentos de gestión.
que son los que de alguna manera te pautea la misión, la visión, ¿no?, institucional, te plantea los objetivos y las metas que tienes que lograr en un periodo de tiempo. Entonces, en esa lógica, planteo la siguiente pregunta. Así, Carmencita, recién estamos empezando. He estado esperando que ingrese más colegas. Ya en sala tenemos 77 personas. A ver, ya tengo varias respuestas. Jessica me dice, actividades que se plantea en el PAD cada año. A. 156 Edu me dice, a través del PCI, PAD y reglamento interno. Félix me dice, desarrollando las actividades del PAD a través del trabajos en equipo, creativizando las metas en el PAD. Juan. Madeleine me dice, a través del cumplimiento de las actividades planificadas en el PAD, reglamento interno, PCI. Raúl, las planteamos de acuerdo a los problemas identificados como resultados del diagnóstico. Claro, sí estaríamos formulando objetivos, ¿no? Gonzalo me dice, programación a corto plazo en el PAD. Correcto, o sea, estamos en la ruta y creo que ya a estas alturas las respuestas para el caso debería ser clarita, ¿no? ¿Cómo logramos los objetivos estratégicos del PI? Entonces se supone que cuando estamos hablando del PI debe de haber objetivos estratégicos, no sabemos en qué cantidad. La sugerencia que hacemos técnicamente es que puedas tener hasta 5 objetivos y no menor de 2. ¿Por qué? Porque 2 están directamente relacionados con los resultados, ¿no? Los compromisos de gestión por resultados. Y los otros 3 que son más para lo que son las condiciones de funcionamiento de la institución. Entonces podrías plantear, en una primera oportunidad, podrías plantear 5 objetivos, un objetivo para cada compromiso. Y ya más adelante simplemente hay que hacerle el seguimiento a los resultados, y eso es compromiso 1 y compromiso 2. Muy bien, si la respuesta que usted plantea dice, ¿cómo logramos los objetivos estratégicos del PI? Son desarrollando las actividades, ¿ya? Esa es la respuesta cortita, desarrollando las actividades. Ahora, si queriéramos profundizar las actividades, muy bien, ¿y las actividades dónde las formulamos? ¿Dónde las planteamos? Las actividades se plantean en el PI. Pero la ejecución de las actividades, ya mencionando el cronograma, en qué momento se va a ejecutar, colocando las fechas, quién es el responsable, eso ya se pautea en el plan anual de trabajo. Entonces, esos son los documentos que hoy día vamos a conversar. Muy bien, gracias, gracias por sus respuestas. Ahora, recordándoles que cuando empezamos nosotros este desarrollo de este programa, de estas capacitaciones con EduPerú, habíamos hecho, bueno, en la primera parte hablar sobre el proyecto estratégico o planeamiento estratégico. Dentro del planeamiento estratégico tuvimos que explicar un poco la modernización de la gestión pública. Hablamos de la gestión por procesos, hablamos de presupuesto por resultados y luego teníamos que conocer la gestión escolar y dentro de la gestión escolar hemos hablado de los comités y de sus funciones. Ahora estamos analizando un poco los instrumentos que son los documentos que hacen que se viabilice todo lo planificado, ¿no? Cómo presentamos, cómo nos organizamos para comunicarnos con los órganos intermedios. Y entonces, en todo este proceso siempre hay normatividades. Entonces, esta normatividad, por ejemplo, que es el reglamento de la Ley General de Educación, te pautea, ¿no?,
los órganos de gestión y te pautea cuáles son los instrumentos de gestión. El otro documento que está más cerca en el año 2019, la resolución viceministerial, la 011, te plantea sobre la relación que existe entre los 4 instrumentos. Lo que yo vengo trabajando desde 2008 en temas de capacitación como especialista, hemos encontrado, por ejemplo, en algún momento cuando en el año 2016, 17 se habló del cambio del currículum, se escuchaban voces de que ya no era necesario el PCI. Era simplemente el currículo y aterrizarlo, diversificando ya en las instituciones. Entonces no era necesario tener un PCI. Entonces eso no podría dejarse de lado porque está normativamente dentro de los instrumentos de gestión que cada institución educativa debería tener. Entonces en el año 2019 se hace toda esa rectificación, ¿no? Tratando de demostrar que la articulación de los 4 instrumentos era importante. Entonces, estas son las normatividades que vas a tomar en cuenta cuando definimos, ¿no? Sobre los instrumentos de gestión. Y la semana pasada decíamos, ¿no? Cuando estamos hablando del proyecto educativo institucional, decíamos que, curiosamente, el proyecto educativo institucional está respondiendo a los compromisos de gestión. Cuando te dice orienta la gestión escolar, ¿no? Vale decir, todos los procesos, todas las actividades están orientadas para el logro de aprendizajes y para asegurar su acceso y permanencia en la educación básica. Y entonces uno se da cuenta que aquí estamos hablando del compromiso de gestión escolar 01 y la 2. Ahora ya el PI está planteado de esa forma. Ahora, dentro del PI tiene una estructura que ya nos está presentando el ministerio, ¿no? Eso es lo que hemos detallado la semana pasada, pero lo que ahora quiero que tengan clarito es que en el instrumento ya te está pauteando para qué sirve el PI. Ahora, el siguiente instrumento tiene que ver con el plan anual de trabajo. En este caso tengo el PCI. Y acá en el PCI lo que estamos hablando es de toda la parte pedagógica, ¿no? Establecida en el currículum, pero que para ser atendida en la institución se hace de acuerdo a las características del estudiante, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente en la institución educativa tendríamos que haber obtenido un diagnóstico, identificado cuál es la problemática de esa institución educativa, y en función a ello se hace la atención desde la mirada pedagógica. Ahora, más adelante, cuando les presento la siguiente diapositiva, por favor, maestro Mario, su micro. Tanto para mí. Gracias. Y entonces, decíamos que el tema del PI y el PAD, perdón, el PI y el PCI eran instrumentos que estaban de alguna manera relacionados. Y hablaba de que el PCI atiende pedagógicamente, utilizando el currículum, la problemática que hemos encontrado en la institución. Porque ahí identificamos la necesidad de aprendizaje y entonces ahí tenemos que atenderlo pedagógicamente, utilizando el currículum.
El plan anual de trabajo es más un documento operativo, ¿no? Te habla de que aquí, por ejemplo, vamos a anualizar las metas. Los objetivos son los que se van a conseguir, los objetivos se plantean en el PI y son los que se van a conseguir en los próximos 3, 4 o 5 años que va a tener vigencia su PI. Pero las metas se anualizan, ¿no? Se van dando una gradualidad. Y es entonces la atención de esas metas en el PAD anualizadas con las actividades que se ha previsto, ¿no? Ejecutarlas. Y ahí hay que reconocer quiénes van a ser el responsable, en qué cronograma se va a ejecutar. El siguiente instrumento es el reglamento interno. Y decíamos que el reglamento interno es el instrumento que nos permite, ¿no?, establecer normas de convivencia, normas del saber actuar de cada uno de los agentes de la comunidad educativa, ¿no?, para resolver los problemas que se han identificado en la problemática del PI. A partir de ahí es que el reglamento interno se hace mucho más cercano, ¿no?, a lo que teníamos como problema en la institución. Porque lo que anteriormente planteábamos nosotros en el reglamento interno era una copia de toda la normatividad vigente de la responsabilidad del directivo, del docente, del auxiliar, de los padres de familia, de los estudiantes. Entonces, toda la normativa lo juntábamos y lo presentamos como el PI. Hoy el reglamento interno tiene una estructura mucho más pauteada, ¿no? Por ejemplo, te habla sobre la matrícula, que tiene que ver con el acceso al sistema. Te habla de la evaluación, por ejemplo, ¿no?, para el tema de cómo se da la promoción, cómo se atienden los estudiantes que se aprueban algunas competencias, ¿no? Pautea esas dos situaciones que son fundamentales o relacionadas con los compromisos de gestión. Y una tercera variable que también se maneja es en el tema de las responsabilidades frente a la nueva problemática que encontramos en la institución. De ahí que la vigencia de estos instrumentos, tanto del PAD, del PCI y del reglamento interno, son de revisión anual. El único que se vuelve a ejecutar como nuevo es el PAD. Pero hoy vamos a conocer que el PAD en realidad lo único que va a cambiar son las metas, porque las actividades van a permanecer si es que nos sirven para la obtención del objetivo, ¿ya? Entonces, hasta aquí te presento los 4 instrumentos. No vamos a hablar del informe de gestión anual. ¿Por qué? Porque es un documento que, como un informe, no está pauteado como instrumento de gestión. Y entonces decíamos, los 4 instrumentos que acabamos de definir, ya en la parte operativa es que el PI va a tener una estructura, pero lo que me interesa, el aspecto del PI que me interesa para que se relacione con los demás instrumentos, parte del diagnóstico. Usted diagnostica los compromisos de gestión. Y los compromisos de gestión, usted ya sabe que el compromiso 1 está relacionado con logros de aprendizaje, el compromiso 2 con la retención de los estudiantes, ¿no?, que no abandonen el sistema, el compromiso 3 tiene que ver más con las condiciones operativas en los procesos administrativos, el compromiso 4 que está relacionado con la parte pedagógica y el compromiso 5 con la parte de convivencia. Entonces, cuando usted diagnostica, lo que va a encontrar posiblemente van a ser problemas. ¿Cuál será la respuesta a la pregunta planteada? Al culminar la exposición vas a encontrar la respuesta, ¿no? Cómo es que seguro vamos a lograr los objetivos. Ahora, en este diagnóstico que usted va a aplicar los instrumentos, lo que va a encontrar, a ver, permítame un ratito aquí poner énfasis a lo siguiente, ¿eh? Les decía, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es el tema de un diagnóstico, ¿no? Y cuando vamos a hacer un diagnóstico, lo voy a hacer con respecto a los compromisos de gestión. Y entonces, en ese diagnóstico, lo primero que voy a analizar son los resultados de logros de aprendizaje. Acá, por ejemplo, tengo el compromiso 1, desarrollo integral de las y los estudiantes. Acá tengo todas las competencias.
y acá voy a tener la valoración en el año 2019, en el año 2020, en el año 2021. Analizamos las actas promocionales, ¿no?, de los años anteriores y tratamos de colocar cuántos estudiantes con nivel destacado, cuántos estudiantes con nivel logrado, cuántos estudiantes con nivel proceso, cuántos estudiantes con nivel inicio tenemos. Se ingresa a este aplicativo Excel y al final lo que vas a tener es un resultado, ¿no?, de un cuadrito en la cual usted va a poder reconocer cómo ha sido ese avance en los años, en los últimos 3 años. Entonces, este diagnóstico te permite reconocer, por ejemplo, el nivel destacado en los últimos 3 años. El azul, el celeste es el 2019, el anaranjado es 2020 y el plomito es 2021. El destacado iba de 10, 6 y 13%. Entonces, lo que yo tengo acá es una proyección que en estadística la llamamos, es una fluctuación, ¿no? Baja y sube, está fluctuando. Cuando estamos analizando el otro indicador, recuerda que tenemos 2 indicadores, tanto el destacado como el inicio, el que me interesa en la planificación. Y en el inicio también observo de 2, del 2019 que era 2%, sube al 6%, de ahí baja al 4% del nivel de inicio. Entonces, también tengo una fluctuación. Esta información es la que me sirve para el compromiso. Tenemos problemas con el sonido, ¿no estamos saliendo bien? Este es el compromiso 1. Y acá en la parte inferior, encontramos, por ejemplo, resumen institucional. Ya cuando estoy analizando, ¿no?, si el colegio tiene primaria y secundaria, acá ya te sale un resumen institucional. Pero luego lo que tengo es la pestaña del compromiso 2, ¿no? El compromiso de acceso de las y los estudiantes al sistema educativo peruano hasta la culminación de su trayectoria. Y acá lo que analizamos es la asistencia de los estudiantes, ¿no? Cuántos matriculados, cuántos retirados, trasladados, aprobados que tenemos. Entonces acá te sale también una gráfica y en función de esta gráfica comenzamos a hacer la reflexión. Comenzamos a reflexionar. Voy a tener gráficas, ¿no?, que del compromiso 2, en la cual yo y el equipo de repente vamos a tener que reflexionar para ver cuáles han sido las causas y cuáles serían las alternativas de mejora. Luego lo que tenemos es el compromiso 3. Y en el compromiso 3 estamos hablando de la gestión de las condiciones operativas orientadas al sostenimiento. Y ahí hablamos, por ejemplo, del control de asistencia de los estudiantes, el control de asistencia de los docentes, ¿no?, de los trabajadores administrativos. Igual aquí me va a salir una gráfica, cuántas tardanzas de los estudiantes, ¿no?, cuántos permisos de los docentes, cuántas inasistencias de los docentes. Esta gráfica te sirve para que tú puedas reflexionar y plantearte tus objetivos. Igual sale para el equipo directivo, ¿no? Por ejemplo, acá, directivo, secretario, personal de limpieza, personal de guardianía, auxiliar de educación, auxiliar de laboratorio, de todo, ¿no? Te sale tu gráfica. Y entonces ahí podrás darte cuenta, ¿no? El tema de las tardanzas, el tema de las faltas, ¿no? Luego lo que tenemos en el compromiso 3 es el análisis de la infraestructura. Obviamente se hace una encuesta o de repente se crean algunos instrumentos para ver, por ejemplo, sobre los accesos a la institución educativa, para ver si tiene condiciones de inclusividad, tiene rampas, escaleras y todo eso, ¿no? Los patios son amplios y seguros, las escaleras y pasadizos, los servicios higiénicos, y acá es más de la parte de la infraestructura. Se hace la encuesta y encontraremos si se encuentran bueno, regular, mal o no tiene. Y acá hay un total de 200 encuestados. Al final lo que obtenemos, igual, ¿no?, para el tema de los recursos educativos, educación física, matemática, comunicación, y tienes un resumen. Entonces, a partir de esta gráfica comienzas a analizar un poco con el tema de en qué situación se encuentra tu infraestructura, el tema de los recursos.
Entonces, ya estoy en el compromiso 3, ahora en el compromiso 4. Y en el compromiso 4 analizamos la gestión de la práctica pedagógica, ¿no? La primera que hacemos es un monitoreo a la planificación del docente. Cómo hace su programación anual, ¿no? Cómo hace sus unidades didácticas, cómo hace sus sesiones, ¿no? De la revisión de estos instrumentos, usted va a tener una valoración. Ingresa a y va a encontrar la situación en la que se encuentra. Por ejemplo, en esta institución se ha encontrado en la planificación 11 estudiantes que están, perdón, 11 docentes que están pues en el nivel destacado, ¿no? O sea, en tema todo de su planificación se observa. Entonces, te podrás dar cuenta en el tema de la planificación curricular. Lo otro que se monitorea ya es con la rúbrica, la práctica pedagógica con la rúbrica. Observado a estos docentes, aquí en esta gráfica te arroja que de los 10 docentes tenemos que 6 están en inicio, 3 están en proceso, 1 está en logrado y no tengo ninguno que está en destacado. Entonces, ahí de las rúbricas, acá tienes su resumen, y entonces te sirve para la reflexión, ¿no? Ahora, dentro de esta misma, de este mismo compromiso, por ejemplo, analizamos la productividad, ¿no? Por ejemplo, genera situaciones significativas, mejora de las prácticas pedagógicas, diseño de proyectos, mejora de convivencia, enfoques por competencia, varios aspectos que uno puede ver el desempeño de los docentes que te pueden servir para que puedas establecer algún valor, ¿no? Y puedas ver si tenemos fortalezas o debilidades. Y pasamos al compromiso 5, que tiene que ver más con la gestión del bienestar. Igual se hace una encuesta con respecto a lo que está ocurriendo en la institución y ahí te va a arrojar varias gráficas. Al final hacemos, por ejemplo, una encuesta con los detalles. Ingresamos a este Excel y te arroja, ¿no? Por ejemplo, resumen de compromiso 5, ¿no? Normas de convivencia de los porcentajes, lo que yo tengo acá, que me están arrojando. Por ejemplo, el sí es el color anaranjado, ¿no? En las normas de convivencia tengo que el 13% está respondiendo, el 26% participa en la comunidad, el 12% de la prevención de actos de violencia, el 6% gestión de riesgos de salud integral y ecosistema. Esto sale de ingresar la información a esta plantilla, ¿no? Y por último, lo que tenemos es, si que tenemos un informe del psicólogo, o de repente se hace un informe con el auxiliar, y encontramos, por ejemplo, problemas de aprendizaje, problemas de conducta, problemas familiares, habilidades especiales, problemas de autoestima, bullying y estudiantes que no tienen problema. Entonces, se ingresa la cantidad de estudiantes que han sido atendidos durante el año y se saca un porcentaje y al final te encuentras con una gráfica como esta, ¿no? Del 100%, por ejemplo, ¿qué tengo? Problemas de aprendizaje el 14%, problemas de conducta el 17%, problemas familiares el 14%, y voy a sumar todos estos, ¿no? Para poder darnos cuenta que esta situación es un poquito incómoda, ¿no? Porque si uno suma, lo que va a tener es el 56% que estudiantes que están con problemas y solamente el 44% de estudiantes que no tienen problema, ¿no? De las que se ha mencionado anteriormente. Y eso, o sea, más de la mitad de los estudiantes tienen problemas, obviamente esa es una dificultad para poder desarrollar aprendizajes. Entonces, lo que estoy pretendiendo con este Excel es que ustedes diagnostican, aplican instrumentos, las sistematizan y esto tiene que arrojarte gráficas. Una vez que ya tienes las gráficas, comienzas a hacer tu planteamiento, ¿no? O sea,
hecho el diagnóstico, pero voy a dejar en claro algo, ¿ya? Esta ponencia que yo estoy ejecutando es de preparación para el examen. O sea, la formulación de los instrumentos de gestión es otra capacitación. O sea, no puedo compartirte estos materiales. No es el propósito de esta invitación que me hicieron para poder compartir estos materiales. Posteriormente, yo siempre ejecuto capacitaciones y seguro Edu Perú lo va a programar y va a ser especialmente para la formulación de instrumentos de gestión. Y ahí ya vamos a ejecutar y ahí sí entregamos el Excel, las plantillas, los formatos, los modelos. Eso es otro costo, ¿ya? Solamente para dejar zanjado esto, a mí me invitaron para hacer una exposición para que ustedes tengan conocimiento sobre la gestión escolar. Formulación de instrumentos de gestión se dará en otro momento. O en todo caso, ya van a conversar con los señores de Edu Perú. Quiero continuar porque nos va a faltar tiempo. Entonces, ya hice el diagnóstico y una vez que tengo el diagnóstico, lo siguiente que voy a hacer es plantear mis objetivos. Entonces, te das cuenta que he analizado 5 compromisos, por lo tanto, mínimamente lo que voy a tener son 5 objetivos. Y los objetivos se operativizan con metas. ¿Recuerdan ustedes en las clases anteriores cuando hablaba de las metas? O cuando hablamos de los compromisos de gestión, hablamos de que teníamos indicadores. Y esos indicadores son los que de alguna manera me toman como referencia para formular metas. ¿Ya? Entonces, ahí ya tengo aproximadamente 20 indicadores que son los que me van a dar como referencias para ir planteándome metas. De repente no planteo 20 metas, pero son las que se van a relacionar con los compromisos de gestión. Y para poder verificar estas metas o estos indicadores, uno lo que ejecuta son actividades. Ejecutan actividades. Todas las actividades que se trabajan en la institución educativa deben estar relacionadas con los compromisos de gestión. Es lo ideal. Es lo ideal. Habrá actividades que no guardan relación con las metas, pero sí guarda relación con los compromisos de gestión, ¿ya? Y ahora bien, el siguiente instrumento, o sea, haciendo este diagnóstico y a través del diagnóstico me relaciono con los otros instrumentos. Trabajo el PCI y para trabajar el PCI tengo que revisar la problemática del compromiso 1 y la problemática del compromiso 5. ¿Cuál será el problema que tenemos en el compromiso 5? Esos se convierten, ¿no? Porque hay necesidad de aprendizaje para resolver esos problemas. Si tenemos necesidad de aprendizaje, lo que planteamos son matrices de situaciones significativas para involucrar esas necesidades. De acuerdo a eso, lo que hacemos es formular un plan de estudios. Le damos la mayor carga horaria de repente, si quiero potencializar los porcentajes en matemática, daré más horas a matemática, pues, ¿no? Si mi propósito es desarrollar el enfoque ambiental y quiero tener bien alineaditos en el enfoque ambiental, le daré más horas pues a ciencia y tecnología, a personal social. Y eso va a depender muchísimo de la característica de la institución. Y lo siguiente es, ya teniendo la matriz de situaciones significativas, observo el currículum y lo que hago es diversificar. Entonces ya ves que esta es una atención propiamente del PCI. No es que tal como está el desempeño contemplado en el currículo, lo voy a aterrizar de frente en mi sesión, sino que esto pasa por seleccionar de acuerdo a la situación significativa que vas a trabajar. Ahora, lo siguiente es que tienes que tener lineamientos para planificar. Cuando hablamos del lineamiento de planificación, significa que debo tener formatos para la programación anual, para las unidades didácticas, para las sesiones de aprendizaje. ¿Por qué debo tener formatos? Porque para el gestor, para ustedes, es necesario tener fichas de monitoreo, rúbricas para monitorear. Y no puedes estar haciendo una rúbrica para... voy a suponerme, a ver, que la institución tiene primaria y secundaria. Y en secundaria los profesores la han hecho por área, han creado su programación, su formato de sesión, su formato de programación anual.
y voy a tener que hacer de repente 11 o 10 plantillas para poder monitorear la cantidad de docentes que pueda tener. Es engorroso. Eso por eso es que no se ejecuta muy bien los monitoreos y menos se sistematiza. La idea es que cuando nosotros proponemos formatos hay una estructura básica y esa estructura básica es la que observas, no que todas las áreas las tengan. Y entonces, de acuerdo a eso, aplicas tu monitoreo y la sistematización se te hace mucho más fácil. Y luego el acompañamiento es mucho más fácil, ¿no? Porque ya van a ser sobre cosas que se identifican en ese aplicativo. Y entonces, esa planificación que vas a ejecutar la haces para la modalidad de atención. Vas a tener siempre una alternativa que va a ser con la que se va a ejecutar a distancia, ya sea en forma virtual. Puede pasar cualquier incidente y lo que el ministerio decide, muy bien, para los siguientes días, por el problema que tenemos, vamos a atender en la virtualidad. Entonces, ya tienes una planificación para la virtualidad. Ya tienes organizado tus grupos de WhatsApp, ya tienes una plataforma, etcétera, ¿no? Ya hay una forma de atender. Eso es planificación. Igual hacemos los lineamientos metodológicos. Igual para la presencial, igual para la distancia. ¿Cómo atendemos? ¿Qué lineamientos metodológicos tenemos para inicial, primaria y secundaria? Entonces, estas tienen que tener claridad y tienen que estar planteadas en su PCI. Y por último tenemos los lineamientos para la evaluación. Recuerda que estamos hablando de logros de aprendizaje. Por lo tanto, acá tiene que haber claridad. ¿Cuándo colocamos una AD? ¿No? ¿Qué diferencia hay entre una AD y la A? ¿Qué lo hace diferente? Entonces, en la evaluación que vamos a trabajar, recuerda que el enfoque es formativo. Y cuando es formativo, valoramos desempeños. Y cuando valoramos desempeños, necesidad de tener una rúbrica. Ya es un tema, ¿no? Que tenían que alinearlo aquí justamente en los lineamientos de evaluación. Y por último, todo lo que tenga que ver con el tema de convivencia. Cómo hacemos esa planificación de tutoría y las 7 estrategias de intervención que se tienen dentro de convivencia. Y hay que alinearnos un poco con toda la normativa que está dentro de convivencia para tutoría. Entonces ya terminamos el PCI, ahora pasamos al PAD. El PAD propiamente es todo esto, pero solamente se anualizan las metas. Porque estas actividades que están planteadas se van a tener que ejecutar en la vigencia que tiene el PAD, 3, 4 años o 5 años. Y cuando hablamos del reglamento interno es que va a haber responsabilidades de acuerdo a la problemática que hemos encontrado, va a haber una forma de atención, y ahí es donde la consignamos las responsabilidades a cada trabajador. ¿Cuál es la responsabilidad del directivo? ¿Cuál es la responsabilidad del docente? ¿Cuál es la responsabilidad de los estudiantes, los padres de familia? Ejemplo chiquito. Si el problema que hemos identificado en convivencia está relacionado con, a ver, no hacemos un correcto uso del ambiente de las aulas, hablando dentro del enfoque ambiental, es decir, no utilizamos correctamente el tacho, no tenemos bien distribuido las carpetas, no tenemos una buena ventilación, no hay una buena iluminación, porque de repente está muy tugurizada el aula, las ventanas ya están tapadas porque ahí tenemos armarios, tenemos de repente, qué sé yo, la biblioteca y por lo tanto no hay mucha iluminación más que de repente los fluorescentes. Y no hay mucha ventilación porque las ventanas están cerradas, etcétera. Problema. Y entonces decimos, ¿cuál es la forma de actuar del directivo ahí? ¿Cuáles son sus responsabilidades ante esa problemática? ¿Cuál es la responsabilidad de los docentes? ¿Cuál es la responsabilidad de los administrativos frente a esa problemática? Y esas son las que tendría que ir en el reglamento interno. Normas puntuales de intervención frente a una problemática que hemos encontrado en la institución educativa. Porque lo demás, por ejemplo, el marco del buen desempeño docente, el marco del buen desempeño directivo, el reglamento de responsabilidades del auxiliar, del personal del servicio, todos están pauteados en la normatividad y esas se ejecutan sí o sí.
no tienen por qué estar puestas en el reglamento interno. Entonces, eso es algo que atendemos directamente en esta relación. Muy bien. Entonces, hasta aquí ya hemos visto estos instrumentos de gestión. Si queríamos trabajar el PI, recuerda que estos son los insumos que necesariamente tendríamos que revisar. Políticas, planes, informes de gestión, actas promocionales de los 3 últimos años, informes técnico-pedagógicos docentes auxiliares, informe de la secuestra realizada a los padres de familia, informes de calendarización. O sea, estos son insumos necesarios para la formulación de los instrumentos de gestión. Ahora, el PI tenía esta estructura. Esta es la última estructura que nos ha alcanzado el ministerio. Datos, identidad, propuesta pedagógica, propuesta de gestión, diagnóstico, objetivos y metas. Y los anexos que está referido a todo lo que puede complementar el planeamiento. Esta es una estructura básica, ¿no? Porque lo que te está diciendo en esta guía es justamente, ¿no?, que uno se adecúa a las características de la realidad de cada institución educativa. Los colegios multigrado, unidocentes son pequeños, por lo tanto no puede tener todos estas componentes, ¿no? Sería muy engorroso el trabajo. Ahí hay una directiva, en la misma 011, la viceministerial te plantea que ahí hay que trabajar en redes educativas, que es lo más saludable, para que todas las instituciones de una red puedan hacer una planificación, hablando de las zonas rurales, ¿no? Habíamos establecido este diagnóstico, ya lo expliqué con el Excel, ¿no? Ahí encuentras los 5 problemas y planteas tus objetivos, ¿no?, estratégicos. Entonces, por eso les decía, mínimamente lo que vamos a tener son 5 objetivos. La ruta metodológica es, trabajas el Excel, una vez que tienes el Excel, trabajas las plantillas para el análisis, y una vez que ya tienes las plantillas, tienes que llenar en las plantillas que te está proporcionando el ministerio, ¿no? Las plantillas en Word, porque hay una específica de colocar alguna cantidad de letras ahí en cada una de esos cuadros. Esa es la ruta que tendríamos que hacer para poder nosotros elaborar nuestro PI. Ese diagnóstico se hace con respecto a los compromisos de gestión, ¿no? Recuerden que los compromisos de resultados son el 1 y el 2, y los compromisos que tienen que ver con las condiciones del funcionamiento son 3, 4 y 5, pero también debo analizar las condiciones de la parte externa para poder identificar cuáles son mis amenazas y cuáles van a ser mis oportunidades. De la formulación de los objetivos, recuerda que los objetivos, de alguna manera, son los que están directamente relacionados con tu misión y tu visión, y estos mismos objetivos te van a pautear, ¿no?, cómo tendrías que elaborar tus otros instrumentos de gestión. ¿Y cómo se formulan? Ahí tenemos que necesariamente conocer el verbo, cuál es el contenido y la condición. Con esas 3 componentes usted formula su objetivo. En la semana pasada compartimos o visualizamos un PI, y entonces lo que planteamos es que las instituciones debería de tener 5 objetivos, ¿no? Por cada compromiso, un objetivo. Me está preguntando, me dice, ¿qué se considera en los anexos? Por ejemplo, en los anexos tienes que considerar las referencias de los lineamientos, por ejemplo, que te dan desde la UGEL, desde la región. Lineamientos o políticas desde la región. Lo otro que contamos también son, si es que tenemos alianzas, tenemos aliados, contamos con esos documentos que nos permiten formular nuestros objetivos, ¿no? Para el tema de convivencia, por ejemplo, tenemos una alianza con la posta médica, con la Policía Nacional, esos son los que te van a servir. Entonces, van ahí esos instrumentos que han sido utilizados para la formulación del PI. Si estás pensando, por ejemplo, ¿y dónde van los planes de gestión de riesgo? Esos son componentes del plan anual de trabajo.
¿ya? Lo estratégico, estamos pensando para los próximos 3, 4 o 5 años. Pero el plan de gestión de riesgo, eso tiene que ir anualmente en el PAD, ¿no? Ahí el problema es de tu conectividad, porque me dicen que los demás están escuchando correctamente. Entonces, este cuadrito, por ejemplo, ya es para el tema de las metas, ¿no? Si usted tiene su objetivo, lo que va a realizar son actividades, ¿no? Tengo 2 actividades acá de monitoreo y el trabajo colegiado. ¿Cuáles son las fuentes de verificación? La ficha de monitoreo, los instrumentos. ¿Cuál es mi línea de base? Por ejemplo, este colegio ejecutaba 4 visitas al año. No hacía ningún trabajo de colegiado. Los indicadores, visita, monitoreo. El otro indicador, jornada de trabajo colegiado. Y entonces se plantea su meta institucional. La meta está referida a los próximos, al finalizar el año 2025, tendría que lograr esto, ¿no? Todos los docentes, se refiere a 9, reciben 3 visitas. Si multiplicas 9 por 13, 27. O sea, en total va a ser 27 visitas de monitoreo. Dice al tercer año, ¿no? O sea, tercer año de vigencia superior. En la otra meta dice, al cuarto año, acá debería ser al tercer año, decía, al tercer año se ejecutarán 9 jornadas de trabajo colegiado. O sea, va a haber 9, ¿no? Trabajos colegiados. Entonces, cuando anualizamos la meta, decimos, en el año 2023 va a ejecutar 18 visitas en total. Tiene 9 docentes, de repente hace 2 a cada uno. En el año 2024 va a ser 24. O sea, hay más visitas, ¿no? Habrá de repente, algún profesor lo visitará 3 veces de repente. Pero en el año 2025, a los 9 docentes sí tiene que monitorearle 3 veces, ¿no? Durante el año. Y ahí estará ligando su meta. A esto es lo que llamamos anualizar. Y en el caso, por ejemplo, del trabajo colegiado, recuerda que tenía 0. Su primero lo que va a hacer es 5 trabajos colegiados. De repente va a hacerlo en cada 2 meses. En el año siguiente va a ser 7. De repente ya va pauteando cada mes. Y en el 2025 hace 9, ¿no? Vale decir, casi todos los meses que tenemos las clases, ¿no? Un mes, un día o una vez al mes, ¿no? Trabajo colegiado. Esta es la forma de anualizar nuestras metas. Esto es importante, ¿por qué? Porque si usted observa acá, lo que nosotros tenemos son los compromisos, acá tengo los objetivos, acá tengo los objetivos que hemos planteado, pues acá solamente tengo como ejemplo 3, y acá están mis metas, ¿no? Y las metas dicen al 2024, al 2024, al 2024, al 2024, suponiendo que voy a trabajar 3 años, 22, 23, 24. Y estos son los indicadores. Estos indicadores no la formulamos nosotros, sino esta te entrega el ministerio. Te entrega el ministerio. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es la forma de anualizar las metas. Y lo anualizas para todos, ¿no? Acá en este caso, por ejemplo, he juntado 2 metas para un solo indicador, ¿no? Igual acá. Por ejemplo, ¿qué me dice acá? Incrementar al 2024 el nivel destacado al 15% de las y los estudiantes en las diferentes áreas curriculares del nivel secundario, teniendo como línea de base el 6% en el 2021. ¿Por qué? Porque el indicador me dice incremento del número o porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro satisfactorio destacado, en la evaluación que genera la propia institución, vale decir, las actas, ¿ya? El segundo dice, incrementar al 2024 el nivel destacado al 25%, mientras que en secundaria es al 15%, en primaria es al 25%. ¿Ve? Pero acá se está haciendo para cada nivel. Y acá en la otra dice, reducir al 2024 al 15%, cuando su línea de base era el 30% en el nivel secundario. Y en primaria dice, reducir al 2024 el nivel de inicio al 0,5% y su línea de base era 1%. O sea,
Es lo que plantea, ¿no? No quiere llegar al 0%. ¿Te imaginas plantearte una meta de que diga 0%? Ningún estudiante repite. Piña, si se enfermó 2 estudiantes, va a aparecer un porcentaje de repitencia, por lo tanto, nivel C. Y cuando vas a evaluar tu plan anual de trabajo, meta incumplida. Por eso es que hay que tener mucha responsabilidad cuando planificamos o redactamos nuestras metas. No, las metas no se cambian. Acá la meta la estoy planteando hasta el año, esta es la meta al 2024, ¿ya? No se cambian, ¿no? En el PI queda ahí. Por eso es que anualizo. Y eso es lo que ustedes observan, por ejemplo, acá, ¿ya? Sigo en el tema de las metas. Entonces, el objetivo es, acá está, incrementar los niveles de logro destacado de los aprendizajes, fortaleciendo la competencia de los docentes, mejorando estrategias de aprendizaje de los estudiantes. ¿No? Esto es el objetivo. Pero las metas es, por ejemplo, dice, al 2024 incrementar, al 2024, me está hablando del 2024. Y acá está más clarito, ¿no? Este es el indicador, estas son las actividades que se va a ejecutar, las actas de verificación y cuál es tu línea de base. Entonces, acá dice, su línea de base es el 6%, pero su meta es el 15%. Usted tiene que colocar así. Esta no se cambia. Ahora vamos a hablar al final de monitoreo y se van a dar cuenta que una institución ha planificado algo como esta, ¿ya? Te explico. Digo, si el 2023 se plantea el 9%, ¿ya? Y en su PAT entonces va a ir 9% de esta meta. Es lo que va. 18% de nivel primario. Es lo que va a ir. Todo esto va a ir en el PAT. A ver, todo lo que estoy resaltando, todo esto va en el PAT del 2023. Y voy a suponerme que acá llegaste al 12%. 12%. O sea, llegaste, cumpliste tu meta. ¿Sí? Pero ocurre que para el año siguiente, para el 2024, tú tienes tu línea de, tu meta a lograr es 12%, pero tú ya lo lograste anteriormente. Normal, tú planteas esta meta del 12%, porque puede que ocurrir que en este año no llegas al 12%, llegas al 11%. Habiendo cumplido tu meta en el 2023, pero en el 2024, ¿qué habrá pasado? No llegas a la meta. O sea, por eso no es bueno cambiarlo. O sea, yo tengo esta meta. Lo ideal es que al 2025, al tercer año, yo tengo que llegar al 15%. Y entonces, en el 2025, mi meta ya no va a ser 12, sino va a ser 15%. Y cuando hago mi informe de gestión anual, seguro no llegué, porque llegué a 11%, y habrá las causas para explicar por qué razón no se llegó. Entonces, para lo siguiente ya tienes que mejorar, ¿no? No se van cambiando anualmente la meta. Las metas se fijan así como están para los próximos 3 años que tiene su vigencia superior, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que ir conversando aquí? Es sobre estas actividades. Por ejemplo, diagnóstico de aprendizaje, diagnóstico de las características de los estudiantes, diagnóstico de las características de las secuencias didácticas, proyectos de aprendizaje, olimpiada, concurso nacional Cree y Emprende, feria de ciencia y tecnología, día del logro, maratón, concurso, robótica, evaluación. Si te das cuenta, estas son actividades que están planteadas en la normatividad 474 que salió para el año 2023. O sea, tienes que incluirlas. Hay algunas que sí son, estas por ejemplo, hasta acá, son netamente de atención de la institución, pero las otras están obligadas por la documentación que te presenta el ministerio. Acá, por ejemplo, para el tema de reducir, hay otras actividades, refuerzo escolar, fichas, acompañamiento. Son actividades que tienes que ejecutar. Entonces, el trabajo en la planificación
es justamente una vez que tienes tu meta, recuerda que la meta la vas a plantear mirando tus gráficas después de reflexionar, y ya lo siguiente es plantear estas actividades, ¿ya? Ajá. Félix me pregunta, ¿qué es lo que se debe reajustar en el PI? En el PI, en realidad, lo que hacemos es monitorear, no podemos reajustar, no lo podemos reajustar. Recuerda que esto está aprobado con una RD, con una RD. O sea, haría mal yo en ir modificando cada año. Hay que ser coherentes en la planificación, ¿no? Por eso que el PI no se reajusta. El PI lo que se hace es, termina su periodo de planificación, lo que hacemos es formular un nuevo diagnóstico y proponer nuevos objetivos, ¿ya? Esto significa sin línea de base, ¿ya? SLB significa sin línea de base. ¿Por qué? Porque no se analizó los resultados de las actas de primaria. No se analizó, por eso no tiene una línea de base. ¿No? Usted va a encontrar sin línea de base, igualito, ¿no? Significa que no hay un dato que se haya podido encontrar, ¿no? Y puede ocurrir, ¿no? A veces sí pueden tener una línea de base, porque imagínate que hagas un PI sin Excel. Haces con un FODA nada más. Y cuando haces con un FODA, no vas a tener resultados cuantitativos, ¿no? Tienes cualitativos. Por eso es que cuando hacemos el diagnóstico, tenemos que hacerlo en forma cualitativa y cuantitativa, ¿ya? Para poder ir entendiendo un poquito más sobre este tema. Muy bien. Seguimos, a ver. Ajá, hasta aquí ya era el tema del PI, ¿no? Entonces, acá estaba poniendo énfasis al finalizar esto solamente con las actividades, porque lo que vamos a trabajar ahorita ya es el siguiente instrumento. Raúl, mira, te contesto. Cuando has hecho el diagnóstico, en las actas aparecen solamente A, B y AD, no aparece C. Y aparecen las celdas vacías. Esas celdas vacías son como que estuvieran en inicio. Porque para la planificación no me sirve la promoción guiada. O sea, no lo voy a dejar como alumno. O sea, no sé cuál es su condición. Yo sé que su condición es que no tiene valoración, no tiene nota. Por lo tanto, está en inicio. O sea, por eso en el Excel, cuando llenas, se llena el casillero de inicio. Ya, son detalles más para el tema de la formulación de instrumentos. ¿Ya? Pero gracias por la pregunta. Vamos. Entonces, ahora ya es cuestión de revisar el plan anual de trabajo, y nuevamente insistimos en la normatividad de la 011 y la 474 que te plantea las actividades que vas a trabajar este año, ¿no? Y entonces los insumos, diagnóstico del PI, cuadro de objetivos y metas, que también está en el PI, relación de actividades a nivel institucional, que también está en el PI, la calendarización, que está en la normatividad, informe de monitoreo y acompañamiento a la gestión escolar, eso es el informe de los directivos del año anterior, informe de gestión de riesgo sanitario del año anterior, ¿no? que son los que te van a servir para poder ver si las actividades nos dieron resultados o no. Les había explicado esto, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico que se ejecuta, en cuanto a los indicadores, se toma en cuenta aquí, obviamente también está en el Decreto Supremo 06 y en esta normatividad, la 011 que hemos revisado anteriormente. Ahora, van a encontrar ustedes un ligero cambio de algunos términos, pero que en esencia son lo mismo. Son los mismos compromisos, son los mismos indicadores lo que te están pidiendo. ¿Cuál es el que debo tomar como referencia? La última, ¿no? La que está en el Decreto Supremo 06 y también está en la 189 del 2021. ¿Ya? Esas son los, utilizaría estos indicadores que están acá, ¿no? Para mi planificación.
Y entonces lo que decíamos es, al hacer este diagnóstico, lo único que voy a hacer es operativizar, recuerda mi meta, colocar mi meta que corresponde al año y trabajar las actividades para decir quiénes son los responsables. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, en esta mirada, te darás cuenta que cuando trabajamos el PI, los objetivos y metas son institucionales que están planteadas ya en el PI. O sea, para el PAD no formulo objetivos ni metas. ¿Por qué? Porque ya están en el PI. De ahí que para el PAD del 22, meta anualizada. Jalo el que corresponde al año y las actividades que están contempladas en ese cuadrito que hemos compartido anteriormente. Esto es el rectángulo plomo es como si fuese mi cajita de herramientas. Ya, seguro que dificulta la lectura. Es como mi cajita de herramientas. Ya. Entonces, igual, o sea, ya tengo mi PAD para el año 2022, para el año 2023, igualito, jalo la meta anualizada, lo que les iba explicando, ¿no? Meta anualizada y las actividades, meta anualizada y las actividades. ¿Qué puede ir cambiando en el PAD año a año? Las actividades. Porque de seguro algunas actividades ya se ejecutaron y se logró la meta, ya se ha hecho institucional, o sea, ya de repente nos hemos hecho la costumbre. Por ejemplo, si estoy trabajando en logros de aprendizaje y hemos diseñado, en el primer año hemos diseñado un Excel que me permite reportar al término de cada periodo, automáticamente informar. Y ingresa a un aplicativo y el aplicativo automáticamente te arroja la gráfica. O sea, eso, el Excel no lo voy a hacer en el año siguiente. El Excel ya se hizo en el primer año. En el año siguiente simplemente se ingresa la información al Excel. Entonces, te das cuenta que la actividad se cambia. Entonces ya esa actividad ya no la voy a hacer en el año 2023 y el año menos, el 2024. ¿Por qué? Porque ya se institucionalizó con ese Excel que se trabajó en el primer año. La hicimos larga en el primer año porque eso fue una de las actividades que hay que diseñar el Excel, ¿no? Por eso es que las actividades son las que van a ir cambiando año a año, ¿ya? Y ahí ya la tienes clarito, entonces. Si tengo el PI bien formulado, lo que ya tengo preformulado serían los planes anuales, ¿no? Los planes anuales de trabajo. Ahora, el plan anual de trabajo también tiene una estructura cortita, ¿no? Datos, identidad, diagnóstico, que esta, por ejemplo, que estoy resaltando de amarillo, identidad, diagnóstico, ¿dónde la encuentro? En el PI. En el PI. La programación anual de las actividades están en el PI, pero como te repetí hace un momento, y va a haber otras que seguro vamos a ir creando, son las actividades que vamos a hacer. Es más, las normas que el ministerio emite en algunas oportunidades te dice, incluyas en el PAD. El año pasado sacamos toda una serie de actividades que teníamos que hacer el plano de distribución en donde se encuentran los repositorios de agua, de alcohol, ¿no? Teníamos todo eso diseñado en el plan. ¿Cuál era el horario de atención a los padres de familia? Etcétera. Había unas 4 o 5 aspectos que nos solicitaba el ministerio, ¿no? Que tenía que estar en el PAD. Entonces, por eso que las actividades se van anualizando. El tema de la calendarización también se va modificando. Lo que el año pasado salió con una normatividad todavía de cómo se distribuía la calendarización y nos hablaban de 8 semanas de gestión y las otras 36 eran de horas lectivas. Pero este año se ha modificado. Este año tenemos 39 semanas efectivas de clase y tenemos 4 semanas de gestión. O sea, y eso es algo que está directamente relacionado con la normatividad. Por eso es que eso va a cambiar año a año, ¿ya? Y los anexos, como decía, aquí hay que tratar de inculcar
el plan de gestión de riesgo, el plan de defensa civil, ¿no? Y todos los otros planes que se nos exige de momento, ¿ya? Ahora, lo de nuestras metas, recuerda que acá es importante trabajar con tu PI, ¿no? Porque los objetivos y las metas ya están planteadas. Y solamente para recordar que la meta se distribuía, ¿no? De 9, 18, 24 y 27. Es decir, se anualizaba, ¿no? ¿Qué cojo en el PAD? Solamente esta. En el año siguiente cogeré esta. En el año siguiente cogeré esto. Y cogeré esto, ¿no? Para al final llegar a las 27 visitas que me está planteando esta meta. Es lo que tiene que interiorizarse, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las metas, solamente yo voy a trabajar con esta primera, que sería para el año que se ejecute el plan. Este diagnóstico lo explicamos, y aquí lo volvemos a presentar nuevamente para el tema de que podamos entender un poquito este tema, ¿no? De cómo se hacía la distribución en el PI para ver nuestras metas anualizadas, y decía que la primera columna es la que consideramos para el PAD. Acá vamos a observar algo, ¿ya? ¿Recuerdas que en el cuadro anterior, a ver, y te voy a mostrar dónde está este cuadrito? Ya, observes este cuadro. Acá te da el compromiso, el objetivo, y aquí la meta es al 2024. Al 2024. ¿No? Es decir, a cuándo estás proyectando tu PI. Ahora, el otro cuadrito que te estoy presentando ahorita ya no es al 2024, es al 2023. Acá lo hemos anualizado las metas. Lo único que se ha modificado es el año y el porcentaje. ¿Se da cuenta? Esto era lo que se proponía a esta institución y este es el porcentaje que tiene. Sigue siendo el mismo indicador, eso no cambia, ¿ya? Lo único que está cambiando en este punto es el año y el porcentaje, porque el porcentaje que estoy cogiendo es el que está planteado para este año del plan anual de trabajo, ¿ya? Lo que vamos a tener a continuación es, ya teniendo estas metas, recuerda que lo que vamos a hacer ahora es el planteamiento de las actividades. Y debo entender entonces, primero, qué estamos entendiendo por una actividad al interior de la institución educativa, ¿no? Dentro de una gestión por proceso, nosotros siempre chequeamos que hay una entrada, ¿no? Estoy pensando en una actividad cualquiera. A ver, voy a pensar en la actividad de la matrícula. A ver, eso es la actividad, matrícula. Entonces, ¿cuál es la entrada? Y dentro de ella tenemos tareas o acciones que se ejecutan, o subactividades, como quisiéramos llamarlo, que se ejecutan ¿para qué? Para tener el producto o el servicio que se va a brindar. Digo, si estoy pensando en la matrícula, ¿cuáles son mis insumos de entrada? Lo primero que debo pensar, mi primer insumo son los de promoción automática. ¿Quiénes son los de promoción automática? Aquellos estudiantes que todas las competencias sacaron A y AD, ¿no? Lo siguiente que voy a tener, los estudiantes que van a recuperación pedagógica, refuerzo escolar. Recuperación pedagógica, seguro los que no tienen nota o llegaron a obtener una C que no se colocó en las actas, o en su defecto tiene B. La normatividad dice que tienen que ir a un proceso de recuperación. Y entonces ese es el otro insumo. Y el otro tercer insumo son de los alumnos nuevos o alumnos trasladados que quieren llegar a mi institución. ¿Te das cuenta que tengo tres insumos? Por lo tanto, al interior de esta actividad, tendría que colocar qué actividades. Por ejemplo, primero, requisitos. Segundo, de repente tendría que ver el cronograma, ¿no? De atención para automática, para lo de recuperación, para lo de traslado. Un cuarto que debería colocar de repente informes de los responsables, ¿no? La fecha de los informes de responsables. ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es el producto de salida? Matrícula oportuna. Entonces, es para que tenga en cuenta usted que las actividades
tienen esa ruta, ¿no? Para poder hacerle un poco el seguimiento. Y entonces, lo que te dice la formulación del plan anual de trabajo se presenta de dos maneras, ¿no? Una que va a ser como un cronograma anual y la otra que va a estar como un planificador mensual. Y entonces, ahí vamos a trabajar en el cronograma anual, vamos a ver lo de las metas, las actividades responsables y fechas. O sea, acá hay un ejemplo, ¿no? Dice, metas al 4 años, 42 visitas de acompañamiento y monitoreo a 14 docentes. Entonces, por ejemplo, dice, monitoreo de documentos de planificación, lo hace en marzo, lo hace en julio y lo hace en noviembre. ¿No? Monitoreo a la práctica docente en el aula, con la mirada de la rúbrica. Lo hace en abril, lo hace en agosto y lo hace en noviembre. Si tiene 14 docentes, obviamente acá 14 por 3, 42, acá se pasó todavía. De repente ahí va a tener que medir, ¿no? Esto estamos pensando al cuarto año. Pero eso es lo que hacemos, ¿no? En un cronograma anual. Ahora, ¿qué me está planteando esta observación? Dice, más allá del diagnóstico, existen actividades que forman parte de los procesos regulares del quehacer de la institución. Por ende, son imprescindibles para el óptimo del periodo lectivo. Si, de haber algunas actividades, ¿no? que de repente no han sido diagnosticadas, como el caso, por ejemplo, de las actividades que vienen de los concursos que nos emite el ministerio, ¿no? Entonces no la he contemplado, pues, porque de repente se le ocurrió en algún momento hacer un concurso y sacan la normativa y la ejecutan sobre el acto. Va a depender mucho también de las circunstancias, ¿no? que ocurran en el proceso, ¿no? Durante el año pueden ocurrir muchas cosas. Y a eso se refiere, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo, matrícula escolar, distribución de materiales, recursos educativos, rendición de cuentas, reporte de censo educativo. Esto, por ejemplo, la mayoría de estas actividades se ejecutan, pero que guardan relación con los compromisos de gestión. Guardan relación con los compromisos de gestión. Por ejemplo, matrícula escolar, compromiso 2. Distribución de materiales y recursos educativos, compromiso 3. Participación de simulacros, compromiso 5. Convivencia. Rendición de cuentas, compromiso 2, ¿no? Reporte de censo educativo, compromiso 3. Emisión de nóminas, compromiso 2. ¿Se da cuenta? Sí guarda relación, pero a veces no son parte del diagnóstico. Este es un cuadrito en la cual tendrías que colocar, mira, dice la meta del año, las actividades para el año, la fuente de verificación, quién es el responsable y el cronograma. Esta es una plantilla que te la da el ministerio, que para tu plan anual de trabajo tendrías que completar esto. Entonces, aquí te presento una propuesta. Es la misma plantilla, pero en la cual, para entender, primero, compromiso, cuál es el objetivo. Aquí están las metas. Pero estas metas ya no son de lo que estoy pensando al 2024, sino la que estoy pensando para el año 2023, 2023. Estos son los indicadores que siempre han estado planteados. Estas son las actividades que estaban en mi PI. Ahora estoy viendo cuál va a ser la fuente de verificación, quién es el responsable y cuándo, en qué mes se va a ejecutar. ¿Ven? Esto ya es para el plan anual de trabajo. Entonces, si te das cuenta, el trabajo que hemos hecho para el PAD solamente ha sido anualizar estas metas, ¿no? Solamente cambiarle la fecha y colocar el porcentaje que corresponde, ¿no? Porque este indicador ya está planteado en el PI. Estas actividades ya la hemos reflexionado en el PI, las fuentes de verificación, y acá lo que agregamos son los responsables. Y el cronograma, cuándo se va a ejecutar. ¿No? Igual hacemos para cada uno de los compromisos que tenemos. Acá solamente estamos reflexionando con el compromiso 1. Esa es la mirada que vamos a tener en cuenta, ¿no? Cuando trabajamos la programación anual. Ahora, ya hemos visto, ese es el cronograma anual. Ahora veamos el planificador mensual. Significa que el
La gestión que tenemos en la institución educativa es de 12 meses. El director planifica para 12 meses. No es que el director tiene solamente como la de la parte académica. Por eso acá colocamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Están todos los meses. Ahora, seguro que estas actividades no se ejecutan en enero y febrero, pero habrá algunas que sí se van a ejecutar en enero y febrero. Entonces, tenemos un planificador mensual. La estructura que te plantea el Minedu es esta. Por ejemplo, este es un planificador mensual. En la fecha, qué actividades están consideradas, ¿no? Yo tengo acá anualmente, las tengo acá por meses, pero por ejemplo acá, para hablar solamente de las actividades de marzo, diagnóstico de aprendizaje significa saber en el aula cuántos estudiantes tengo con AD, cuántos tengo con A, cuántos tengo con B, cuántos tengo con C, ¿no? En las diferentes áreas, o sea, hay que conocer eso. De las características de los estudiantes para ver, por ejemplo, quiénes son kinestésicos, quiénes son auditivos, visuales, quiénes son de necesidades especiales. Diagnóstico de las características para la secuencia didáctica, por ejemplo, ¿no? Ver dentro del trabajo que se ha hecho, cuáles han sido las secuencias didácticas que trabajé en matemática, en comunicación, en personal social. Proyectos de aprendizaje, o sea, cuáles son los proyectos que se van a trabajar, ¿no? En la institución. Olimpiada, por ejemplo, eso no se va a ejecutar. Pero estas 4 acá, y hay otras más que están pauteadas abajo, se van a ejecutar en el mes de febrero. Entonces, acá, mes de febrero, y comenzaría en qué días se va a ejecutar. Y esto es tu planificador mensual. Es la forma de colocar, ¿no? Si acá tengo enero, ¿cuáles son las actividades de enero? Acá lo colocaría y la tendría que estar ahí en mi pad. ¿Cuántas hojas tendría de esta? Tendría pues mis 12 hojas, ¿no? Porque va a ser una para cada mes. En cada espacio tendríamos que colocar qué actividades se van a ejecutar. Esta es una ruta para poder trabajar el pad, ¿no? Ahora, lo que hemos visto es justamente de cómo esas actividades se van a desarrollar en el pad. Entonces, acá tendríamos ya un problemita, ¿no? Cada actividad debería tener su ficha de actividad. Y esa ficha de actividad, por ejemplo, contando, de repente voy a ejecutar alrededor de 30, 40 actividades en el año, entonces tendría 40 fichitas, ¿no? La denominación de la actividad, con qué compromiso o relación, quién es el responsable, cuándo se va a ejecutar, cuál es el objetivo general, cuáles son los objetivos específicos, las metas, si se atiende al director, docente, administrativo, estudiantes, el cronograma de actividades, acción 1 o tarea 1, recuerden lo que habíamos explicado, cuáles van a ser esos productos parciales, quiénes van a ser los responsables, de cuándo se va a ejecutar. De los recursos humanos, materiales, si de repente actividad que involucra el refrigerio, seguro van a ir en cantidad, en costos, ¿no? Si es que estas son, pues, de alguna manera que requieran costo, ¿no? La evaluación va a ser de acuerdo a las evidencias permanente, ¿no? Actividades, se cumplió o no se cumplió, observaciones. Y como anexos, evidencias, fichas, fotos, todo lo que va. O sea, aquí tienes todo el reporte de la actividad. Mencioné de la matrícula, acá tendría que llenar todo este cuadrito con lo que se hace para la matrícula. Ahora llegamos a la otra componente que sería la calendarización, ¿no? Y en este caso la calendarización, como les decía hace un momento, ya nos la sugiere el ministerio, ¿no? Ya nos da una ruta de la calendarización. Y esa para el año siguiente está pauteada en la 474, ¿no? En donde te dicen que vas a tener 39 semanas lectivas. Solo el primer bloque de semanas lectivas es de 9 semanas y las otras
La segunda es de 10, la tercera es de 10 y la cuarta también es de 10, por eso hace 39 semanas lectivas. Y hay 4 semanas de gestión, ¿no? Ahora, por ejemplo, solamente para la gestión tenemos una semana en marzo que va del 1 al 10. La otra vamos a tener en el receso de medio año 2 semanas y al finalizar tenemos también una semana que va del 26 al 29 para la semana de gestión. ¿Se dan cuenta? Este cronograma ya te la entrega el ministerio. Este documento que salió el 2021 hablaba un poco de la organización, obviamente, de esa calendarización. Y ahí se pautea varias cosas, ¿no? Yo ya le he adecuado a lo que vamos a trabajar para el año siguiente, 39 semanas, 4 semanas de gestión. En la normatividad decía, pues no, 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión. Entonces, esa normatividad ahora ha sido modificada, pero las acciones que se plantean ahí se van a ejecutar de todas maneras, las acciones, que es la de hacer trabajo colegiado, que es la de revisar permanentemente los instrumentos de gestión, ¿no? Son actividades que están planteadas en esa normatividad. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Esas son todas las semanas de gestión: actualizar instrumentos, realizar trabajo colegiado, efectuar conformación de comité. O sea, todas esas se hacen en la semana de gestión. En esta misma normatividad, por ejemplo, te habla de la reprogramación o recuperación del tiempo lectivo, ¿no? Decía, para estos tiempos, por ejemplo, se tiene en cuenta la atención en forma virtual, lo que significa que en el plan anual cuando hablamos de la calendarización, también debemos colocar este tema de los horarios, ¿no? Bien, hasta ahí voy a dejar de compartir para presentarles un pad. Ya, seguro algunos colegas tienen problemas de conexión, por favor. Ya es algo que no puedo solucionarlo. Por ejemplo, este es un pad, ¿no? Es una propuesta. Por ejemplo, acá tiene los datos de la institución, ¿no? Su misión, su visión, sus principios axiológicos, sus valores que trabaja la institución, su diagnóstico, cómo se ha encontrado el diagnóstico, y acá hay un resumen, de acuerdo a los compromisos de gestión, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Estos son parte del diagnóstico. Y llegamos al tema de los objetivos, ¿no? Esto es simplemente trasladar lo que está planteado ya en el PI. En el PI. Y acá tenemos las metas anualizadas, lo que les había mostrado en el PPT. Metas al 2023, todas ellas por cada uno de los compromisos de gestión. Ahí están las metas. Y esas metas son las que terminamos por jalar a esta parte, ¿no? Estas actividades se jalan del PI. Ya he explicado esto, el cronograma. Están para todos los compromisos, los 5 compromisos. Y ya acá viene el tema más del planificador, ¿no? Este es un trabajo que la institución lo va a hacer en marzo para determinar qué actividades van a hacer en enero. En enero y febrero seguro lo va a llenar el director, pero a partir de marzo ya lo llena con la comunidad educativa, ¿no? Vamos a tener mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Luego lo que tenemos es la calendarización, esta calendarización que ya nos ha pauteado con la normatividad vigente. Y entonces acá sí nos están pidiendo anexos, ¿no? Anexos. Y estos anexos, por ejemplo, dice organización de las aulas
los grupos y recreo, ¿no? 2 dice cantidad de estudiantes programados por cada modalidad de atención al servicio. Esto, por ejemplo, salió ya desde el año pasado, ¿no? Relación de docentes según modalidad de atención del servicio educativo, cronograma de visitas de aula para el monitoreo, horarios de clase, horarios del aula de innovación, directorio de las instituciones u organizaciones aliadas, ficha detallada de actividades, ¿no? Planificadas. Y cualquier otro documento informativo vinculado al desarrollo de la planificación institucional. Como les decía hace un momento, la gestión ambiental, el plan de gestión ambiental, el plan de gestión de riego, pueden complementarse acá. Y entonces, acá, por ejemplo, dice la organización de las aulas. Acá tiene unos lineamientos, ¿no? Cómo se ha distribuido las aulas, quién va a ir, en qué piso va las aulas de cada uno de los grados, cuál es el horario de atención, ¿no? De primaria, cuál es el horario de atención de secundaria, cuáles son su ubicación. Y acá hay un organizador para los estudiantes, ¿no? La cantidad de estudiantes por modalidad de servicio, presencial, semipresencial, atención remota. No sabemos qué será, no sabemos si la pandemia va a continuar o no. Entonces ahí lo tenemos planificado, ¿no? Seguro que se va a tomar decisiones cuando ocurran. Igual, relación de docentes según la modalidad de atención, quiénes son los responsables de las aulas. Cronograma de visitas, pensando en el monitoreo, ¿no? Docente, área curricular, responsable, visita, si va a hacer 4 visitas al año, de repente ahí están para que pueda colocar las fechas. Los horarios de clase, ¿no? Que puedan tener los estudiantes por grado. Horario del aula de innovación. Directorio, ¿no? Para de repente colocar la OG, la municipalidad, Policía Nacional, iglesia, compañía de bomberos, de todos los aliados, ¿no? Su dirección, su teléfono, correo, página web completa, ¿no? Y estas que tienen que ver con las fichas, ¿no? De acuerdo a la actividad, se llenan estas fichas y tenemos ya nuestro plan anual de trabajo. Entonces, esto debe ser de dominio de ustedes. Debe ser de dominio, formular instrumentos de gestión. Entonces, los comparto para que ustedes tengan, o sea, tienen una evidencia ahorita, la están observando, y sí, pues, o sea, sí se puede hacer, ¿no? O sea, con una orientación correcta, la pueden formular ustedes, ¿ya? Bien, y volvemos a la última parte de esta exposición. Recuerden que hasta aquí hemos hablado del PI y del PAT. Entonces, ¿qué es lo que se monitorea, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que lo que hemos estado trabajando, pues, por ejemplo, aquí utilizamos otro Excel, ¿no? Utilizamos otro Excel para poder visualizar los resultados que tenemos nosotros en el proceso de la atención del servicio educativo. Por ejemplo, para monitorear, yo tengo el objetivo institucional, tengo mi meta al 2024, mi meta son estas dos, el de incrementar y el de reducir, ¿no? Esto, por ejemplo, es para el caso del nivel secundaria. Esto está planteado en mi PI, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es revisar la anualización, ¿no? La línea de base. En el nivel destacado era 6% y en el nivel inicio 30% de los estudiantes de nivel secundario. Y cuando lo analiza para el 2024, se planteaba estas metas, ¿no? En el año 2022 quería llegar al 9% destacados, de 6 a 9 iba creciendo 3 puntos. Al 2023 quiere llegar al 12% y al 2024 al 15%. O sea, su meta es llegar al 15%, ¿no? Y en cuanto al nivel de inicio, quería reducir, ¿no? A 25%, ¿no? De ahí al 20% y luego al 15%, que está su meta. Esto es
estoy hablando con el propósito de monitorear. Debo tener clara esta información. Entonces, esta es la gráfica que tenía al inicio en el PI. Por ejemplo, acá está 6% del nivel destacado y acá tengo el 30% del nivel inicio, ¿no? Esa es la información que se tenía en esta institución. Entonces, al avanzar esta institución, en el primer periodo llega a este dato. Destacado tiene 4%. Inicio tiene el 10%. El inicio sí bajó un montón, ¿no? Recuerda que su meta era llegar al 25% y llegó al 10%. En el siguiente periodo se sigue manteniendo el nivel inicio en 10%, pero el nivel destacado sube al 9%. Mientras que en el primer periodo ni siquiera llegó a su línea de base y ya en el segundo periodo llegó al 9%. Y luego, en el tercer periodo, su nivel de inicio baja al 9%, pero el destacado sube el 10%. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo cierra el año? Cierra el año con un nivel de inicio de 8% y destacado 12%. Entonces, esta es una forma, mientras que se encontraba de esta forma con el 6% en el nivel destacado y en el nivel de inicio con el 30%. Entonces, ¿qué ocurre al finalizar el año? O sea, esta institución, por ejemplo, en el primer periodo llegó al 4%, ¿no? Y acá al 10%. Entonces, como estamos hablando de monitoreo, ¿qué se hizo? Apenas se encontró este resultado, lo que se ha hecho es plantear conclusiones. Dice, de los indicadores de gestión solicitados por el MINEO relacionados a los niveles de logro destacado e inicio, se observa. A, el nivel destacado es de 4% de las calificaciones registradas por el docente al culminar el primer periodo. Porcentaje que refleja una menor cantidad en relación a la meta planteada al 9%. Esa es su primera conclusión. Y la segunda conclusión es que el nivel inicio es del 10%, la calificación registrada por los docentes al culminar el primer periodo. Porcentaje que refleja que se está reduciendo la cantidad de estudiantes que teníamos en línea de base 30% y la meta es al 25%. O sea, acá sí está ok, pero aquí en el nivel destacado no llegaba ni a la línea de base, ¿no? Porque su meta era 9, o sea, le faltaba 5%. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿No? Primero, de la revisión de los monitoreos de la práctica docente, se identifica en la evaluación de aprendizaje. O sea, ha tenido que revisar las fichas de monitoreo que se ha hecho a los docentes y ahí puntualmente la debilidad estaba en los aprendizajes, ¿no? Para elevar los niveles de logro destacados se deben fortalecer las competencias de los docentes en la valoración de las evidencias de acuerdo a los estándares del currículo. Esa es una recomendación. Siguiente recomendación, también se debe fortalecer las competencias de los docentes para realizar la retroalimentación de los aprendizajes. Y una tercera, que habla en relación a los estudiantes, se debe identificar a los que se tienen la mayor cantidad en el nivel de logro inicio, se debe fortalecer en estrategias para el estudio desde el enfoque por competencias. Como ven, esa es la forma de ejecutar un monitoreo. Pero ese monitoreo, como le decía en algún momento, ese monitoreo necesita el conocimiento de una herramienta, ¿no? De un Excel. Y acá tenemos un Excel para monitorear. El Excel anterior que le presenté es para formular el diagnóstico, pero esto es para monitorear. Entonces, usted va a observar que en este Excel lo que tenemos aquí son las competencias. Aquí tenemos las competencias. Y en esta parte se llenan todos los datos que tenemos de los estudiantes, ¿no? A, AD, lo que tenga. Y lo que vamos a hacer a continuación
es mostrarte que este cuadrito, este Excel, te presenta, una vez que ingreses las notas, aquí te presenta lo que teníamos con A, D, B, acá se convierten en números. En números. Es decir, se cuenta, ¿no? Cuántas A's, cuántas B's, cuántas C's tenemos. Y entonces, al final, lo que yo obtengo es una cantidad numérica, pero que la transformamos a porcentajes. Y esto es lo que yo tengo, por ejemplo, para el primer grado de primaria. Voy a tener para el segundo grado de primaria, para el tercer grado de primaria, ¿no? Y así vamos a tener cada uno de los grados, ¿no? Cuarto, quinto, sexto y el resumen institucional. Entonces, cuando usted tiene que hacer un monitoreo, tiene que aplicar instrumentos. Una vez que aplique los instrumentos, lo que hace es sistematizar. Y la forma de sistematizar es esta, ¿ya? Utilizando aplicativos. Entonces, de esta forma podemos ir concluyendo que el monitoreo no se hace simplemente con la aplicación de un instrumento, sino que ese instrumento se tiene que sistematizar, ¿ya? Muy bien, hasta aquí la exposición referida al día de hoy. Roxana, estos materiales definitivamente son de creación. Ya puede hacerse por la UGEL, el ministerio, la región, ¿no? En este caso, yo dicto algunas asesorías a diferentes regiones, ¿no? En el mes de febrero voy a estar por Espinar, trabajando con la UGEL de Espinar, y justamente para ver todo este tema de la formulación de instrumentos y eso, ¿no? En el mes de febrero, no, en esta semana la última semana de enero y febrero, yo personalmente desarrollo capacitaciones sobre la formulación de instrumentos de gestión. Ya si me buscan ustedes en el Facebook, van a encontrar con mi nombre, van a encontrar seguro los avisos para llevar a cabo estas ponencias. Y ahí sí, se le entrega los Excel, ¿no? Bien, ahora sí, llegamos a los casos. Para hacerlo un poquito, de repente, más ágil esto, ¿ya? Recuerden que estos casos están marcadas ya en la página del Minedu. Lo que voy a hacer es compartirles a ustedes, así como hemos estado haciendo en las clases anteriores, la resolución de ellas, marcando las respuestas correctas, para que ustedes puedan ir revisándolo un poquito, ¿no? Quiero dejar estos minutos para que ustedes puedan formular o puedan ir contestando alguna de sus preguntas que están planteando. Juan me dice, no sé si el resto de la capacitación podría ser como el temario para el concurso de los directivos y con casuísticas. Hemos estado haciendo esto, Juan. ¿Cómo resuelvo las casuísticas si no tengo conocimiento? Entonces, es lo que hemos estado desarrollando. Era la estrategia, no solamente basarme en la casuística, ¿no? Sino que acá ya estamos pensando un poco más en el tema de la entrevista. Estamos pensando también en el tema de que va a haber preguntas que no van a estar planteadas, pues no, como una casuística. Si es que no tiene conocimiento, no va a poder resolverlas esas. El país se operativiza a través del PAD. Así es respuesta correcta. Ajá, Jessica me dice que ya salió el temario. Por favor, ¿cuándo terminaremos por resolver estos 10 casos? La otra semana tenemos casos, ¿ah? Ya prácticamente la parte teórica hemos terminado y cada semana estamos dejando 10 casos hemos estado dejando. Muy bien, señores de Edu Perú.